En este video te voy a traer la guía básica sobre deuda. Vamos a hablar sobre deuda, lo que debes de tener en cuenta antes de pedir un préstamo y por qué va a afectar al instante tu hoja de balance, haciendo que efectivamente tus activos crezcan, pero también automáticamente tu patrimonio, tu equity va a disminuir, lo que hace que al instante te vuelvas más pobre. Así que quédate para verlo. Yo soy Tony y este es su comunal. La deuda es el dinero que debes devolver con intereses en el futuro a cambio de haberlo utilizado hoy. La deuda puede tomar diversas formas como préstamos personales, hipoteca, tarjetas de crédito, los préstamos estudiantiles, bono corporativo de deuda y bono de gubernamental, entre otros. Algunas recomendaciones sobre la deuda. Tienes que entender la deuda antes de tomar cualquier decisión sobre si te vas a endeudar, y es fundamental entender completamente los términos y condiciones, entender que la deuda está en función de tu flujo de efectivo. A mayor flujo de efectivo libre que tú tengas cada mes, mayor monto en deuda tú puedes obtener. Si tú no tienes flujo de efectivo cada mes, nadie te va a prestar. Mientras más riesgoso sea tu operación, o sea, el destino de esa deuda, mayor va a ser la tasa de interés. Lo que te debe de quedar bien claro es que la deuda proviene del flujo de efectivo. Sin flujo de efectivo no hay quien te pueda prestar. Por eso hay quien dice que los bancos solamente le prestan a gente que no tiene la necesidad de dinero, y a los que sí necesitan dinero, aquellos que no tienen flujo de efectivo cada mes, no tienen instrumentos para pedir deuda. Por eso el flujo de efectivo, como en las alternativas de inversión, a mayor flujo de efectivo, mayores alternativas de inversión, sucede exactamente lo mismo con la deuda. A mayor flujo de efectivo, mayor las posibilidades del monto de deuda que tú puedas tener acceso. Debes de utilizar la deuda de manera estratégica, pensando en aquella deuda que te pueda permitir generar valor, no solo para pagar la deuda, sino para pagar los intereses, porque sucede algo muy chistoso. Aunque te depositen 1,000,000 en activos, 1,000,000 en cash, lo que termina sucediendo es que no solamente tienes 1,000,000 en deuda, sino 1,000,000 más los intereses. Entonces, aunque incrementaste tus activos, tu casa, tu carro, lo que tú quieras por 1,000,000, lo que terminas debiendo, lo que tienes en deuda, en pasivos, en corto plazo o largo plazo, es 1,200,000, 1,300,000, es superior a la cantidad que te prestaron. Debes de crear un presupuesto, debes de saber cuál es tu flujo, cuál es tu ingreso, cuáles tus gastos mensuales, tus costos mensuales, y en base a ese presupuesto y ese flujo libre es tu capacidad de pago de deuda. Mientras el porcentaje del pago de deuda sea más alto, más grande, vas a elevar el riesgo. Entonces, si tú tienes una capacidad de pago de 100,000 y tu deuda nada más es el 30%, tienes un riesgo menor que si para pagar la deuda usas el 60-70% de tu flujo libre. Entonces, si te endeudas, asegúrate que tu capacidad de pago esté por debajo del 50% de tu flujo. Si no, vas a entrar en una zona de alto riesgo, lo que te va a permitir que si algo mal sucede en esos plazos de 12, 24, 36, y créeme, cosas malas suceden, entonces en algún momento, aunque tu capacidad de deuda sea del 30%, va a llegar a suceder que en algún momento o en algún periodo de 3 meses, 4 meses, tengas que destinar el 120% de tus ingresos para pagar la deuda. ¿Por qué? Porque tus ingresos se redujeron o tuviste algún gasto o costo extraordinario en ese momento. Una vez ya entraste en el tema, tienes que priorizar las deudas de alto interés. Debes de tener la base de referencia, que es los CETES o los bonos gubernamentales de tu país. Esa es la tasa de referencia, y ver cuántas veces cabe en la tasa de interés de tu préstamo. Si tienes una tasa de interés del 40%, quiere decir que ahorita tienes 10 veces lo que deuda gubernamental te ofrece. Y en casos extraordinarios, si tienes préstamos del 60-120% porque fueron mal administrados
o fuiste embaucado. Hay muchas plataformas y mucha gente allá afuera que te da pagos chiquitos pero a pésimas condiciones. Lo importante después o al mismo nivel de cuánto tengo que pagar cada mes o cada quincena o cada pago, es súper importante que tú cheques la tasa de interés. Y si no te la dan, te la están ocultando por un motivo malicioso, porque no te quieren espantar, porque es demasiado alta y te la tienen que dar anual. Si te la dan tasa de interés mensual, lo que va a terminar sucediendo es que es una tasa anual bastante alta. Trata de hacer pagos adicionales mientras más rápido en algún tipo de deuda la puedes hacer. Esto te va a ayudar a reducir la cantidad de intereses que pagas. Sobre todo si tu deuda te permite hacer aportaciones a capital. Si no te lo permite, entonces nada más estás pagando los intereses anticipado y no tiene ningún beneficio pagar la deuda antes de tiempo. Evitar los gastos innecesarios. Debes de tener en control tu flujo de efectivo. Si estás endeudado, más aún, yo en mi temporada que tuve un préstamo de 2 años, cuando se me atoraba el carro, me veía muy limitado, tenía que hacer mi presupuesto y controlar qué ingresaba y más aún tener registro de todo lo que gastaba para asegurarme que no sobrepasara esa cantidad semanal que yo tenía para gastar. Entonces, si tú tienes deuda, evita gastos innecesarios, y si te estás ahorcando en deudas, necesitas tener tu presupuesto al mes, y obviamente cuando estás ahorcado necesitas pasarlo a la semana para poder tener el control y que no se te salga de las manos ese flujo de efectivo y que tengas lo necesario para pagar en tiempo y forma, porque los retrasos son brutales. Te cobran unas tasas de morosidad horribles aunque solo te retrases una vez. Puedes negociar tasa de interés o renegociar la deuda. Eso sucede mucho en los créditos hipotecarios. Si ya llevas 4 o 5 años pagando tu crédito hipotecario a una tasa del 14%, puedes ir con una institución bancaria diferente y poder renegociar. Mira, voy a pasar mi deuda contigo, y el banco te puede hacer una oferta de con nosotros vas a pasar a una tasa de interés del 11%, lo que en papel y en automático te puede reducir tu deuda en gran porcentaje del capital. Y si te vas a meter en deudas porque tienes tus metas financieras, tienes que tener un objetivo del por qué tomaste esa deuda. No te recomiendo tomar la deuda, pero ahorita, después de que veamos cómo afecta tu hoja de balance, vamos a ver por qué el país más endeudado del mundo es el que tiene la economía bollante y por qué a veces es importante endeudarse, porque a lo mejor si tú tienes un negocio, una actividad de 1 millón, puedes aparentar tener un negocio de 4 millones o de 5 millones, aunque nada más seas el dueño de una fracción de esa operación. Eso se llama apalancamiento y te permite crecer o comportarte de otra manera, aparentar que tienes más activos de los que realmente eres dueño. Así que aquí tenemos la hoja de balance. En este lado tenemos los activos. Acá arribita vas a tener lo que es efectivo y equivalentes de efectivo, y hasta abajo lo que muy difícilmente lo puedes transformar a efectivo. En la parte de pasivos, aquí entra la deuda, todo lo que debes, todo lo que no es tuyo, pagos a proveedores, pago de luz, pago de servicios, pagos de impuestos que obviamente no has pagado. Si ya los hubieras pagado, se eliminó este efectivo y obviamente se eliminó tus pasivos, lo que te permite siempre tener un balance. Estos activos siempre va a ser igual a la sumatoria de estos pasivos más el equity. Este equity es el patrimonio personal o el patrimonio, lo que tú realmente tienes. Entonces, por ejemplo, un carro, te compraste un Mercedes-Benz de 1.5 millones, esto es lo que vale en activos, vale 1.5 millones, y acá en pasivos debes 500,000, en deuda todavía debes de ese carro, y en equity tú eres dueño solamente de 1 millón de ese activo. Por ejemplo, tú tienes un negocio y ese negocio tiene 3 millones en activos, en pasivos tiene esta referencia, y en equity esta representación del patrimonio. En todos los negocios siempre existen pasivos, son muy raras ocasiones donde el equity es arriba del 90%, porque siempre tienes cuentas por pagar, no pagas todo al instante. Y mientras más porcentaje de este equity sea tuyo, el riesgo es mayor. Es muy raro que el dueño de negocio financia todo a un 100% y no tiene deudas a corto plazo. Entonces, los dueños del negocio, aunque tengan una operación muy grande, el patrimonio de ellos solo es un porcentaje de toda esa operación que tienen. Entonces, esta compañía, esta unidad de negocio o tú
pidieron un préstamo de 1 millón y se ve así. Como yo pedí un préstamo de 1 millón, me aumentaron mis activos. Tengo ya al instante 1 millón en efectivo y mis pasivos también aumentaron 1 millón. Ya tengo 1 millón de deuda que tengo que pagar, pero no solamente tengo que pagar el millón, sino los intereses totales, aunque sea 3 años. Entonces los pasivos también incrementan en 200,000. Esos 200,000, esa tasa de interés no está cubierta por los activos. Esos 200,000 se van a comer a tu patrimonio. Entonces entiende que si pediste un préstamo de 1 millón, los intereses son lo que realmente importa. Por eso una tasa muy buena del 4%, del 2% que en Estados Unidos tienen. Por eso se animan mucho a pedir el préstamo, porque este porcentaje a una tasa de interés del 2%, si lo pago en un año, pasa de 200,000 a solo $20,000. Por $1 millón que yo tengo, mi equity nada más se ve afectado por 20,000. Por eso a una tasa de interés baja, la cantidad que tengo apalancada aumenta. Entonces pasé una operación de 3 millones, allá tengo una operación de 4 millones, pero los pasivos se me incrementaron horriblemente y esos pasivos se comieron instantáneamente el equity y queda antes de cómo tenía la compañía ahorita. Así que ojo, acuérdate que la hoja de balance es una foto en un instante, por eso es instantáneo, mientras el P&L, el Profit and Loss, es durante un periodo. Puedes tener tu flujo, tu estado de resultados de un mes, de un año. La hoja de balance es al día. Entonces, al 31 de diciembre, así estaba en mi cantidad de activos, mi cantidad de pasivos y mi cantidad de patrimonio. Cuando me otorgaron el préstamo, al día siguiente ya tengo la cantidad en cash, ya me depositaron, pero así al instante se redujo mi patrimonio. Y si tienes alguna pregunta de, oye, pero eso está mal porque tú lo estás comparando con cash. Cuando tú compras, tú transformas ese efectivo en cash, ese efectivo en activo. Compraste alguna máquina, compraste algún activo tangible, una casa. Sucede exactamente lo mismo y pierdes una efectividad. Cuando tú transformas de efectivo a algún activo, reduces ese valor por una cantidad de 98, 95%, 80% su valor. Déjame te doy un ejemplo. Si tú compraste un carro por 1 millón, cuando lo transformas a ese activo y lo sacas de la agencia, ya ese carro vale una fracción de ese millón. Ya no vas a poder transformar ese carro en 1 millón o revalorizarlo. Y si es una casa que a lo largo de los periodos tuviste la fortuna de que se revalorizara, regresamos a lo mismo. Tienes la foto del día antes de tu deuda y después de tu deuda. Si a 5 años pudiste manejar, ya hay otros factores que no controlas tú y que no te afectan ahorita en tu equity y que no tienes manera de saber si no vas a tener algún accidente grave en los 5 años o el mercado inmobiliario, todas tus rentas se desploman y vas a poder pagar la deuda en tiempo y forma. Lo que quiere decir que las proyecciones en hoja de balance a 3-5 años son suposiciones. Lo que te afecta y lo que sabes es lo que queda acá, y antes de meterte a deuda, aunque seas capaz de pagar todo lo que te prestaron, si yo pedí un préstamo de 2 millones, lo voy a pagar. No hay bronca, en 3 meses lo voy a pagar. Puedo regresar el 100% de esos 2 millones. No solamente voy a tener que pagar eso, sino los intereses. Así que es importantísimo que tengas la tasa de interés y que esa tasa de interés se va a comer así tu patrimonio. Y sobre que esa deuda que te ayuda a comprar activos se llama apalancamiento. Entonces, si yo tengo una operación de 10 millones y puedo tener unas ventas con una operación en mis activos, en mi empresa de 10 millones, yo sé lo que estoy haciendo, yo sé lo que el mercado puede dar y que puedo cubrir más mercado, lo que tú quieras, más participación de mercado. Si tuviera una operación más grande o si tuviera una nueva unidad de negocio y yo me animo a pedir un préstamo de otros 5 millones, ya tengo una empresa que pasó de 10 millones a 15 millones, entonces puedo operar como si fuera más grande, aunque ya sé que mi equity en mi empresa de 10 millones yo era dueño de 7 millones y cuando pedí ese préstamo que me permite apalancarme, yo cedí ese porcentaje en mi equity porque sé que puedo tener una operación más grande y que si me va bien esas suposiciones, en 3 años voy a poder pagar la deuda y me voy a tener
una empresa de 15 millones, por eso el crecimiento normalmente en Estados Unidos se hace vía apalancamiento y todas las empresas se apalancan por lo que ya te platiqué. Si tienes alguna duda, por favor déjalo aquí abajo, te dejo otros videos recomendados. Si te gustó, dale me gusta, si no te gustó ya sabes lo que tienes que hacer y suscríbete, que nos ayuda a generar más contenido como este. Un gusto que estés acá, nos vemos en la próxima.